Hola amigos, muy buenas tardes. Soy el Padre Fernando Morales y hoy les voy a acompañar de nuevo la reflexión de esta tarde. Vamos a hablar acerca de la fiesta del próximo domingo del bautismo del Señor. Pero también quiero invitarles a que me acompañen en mi canal, donde todos los días voy explicando el Evangelio de cada día, casi siempre desde el lugar mismo de los hechos. Entonces, ese sí que ahí me van a encontrar cualquier día de la semana, también sábado y domingo, y se llama el canal Padre Fernando. Pero van a encontrar el link aquí abajo en la descripción, ahí va a estar para que no tengan que buscar demasiado y ojalá que vayan y se suscriban. En cualquier caso, vamos a tener nuestro momento ahora de reflexión tranquila, de silencio, y después de eso vamos con nuestra reflexión para entender mejor el bautismo de Jesús y el nuestro. Hola amigos.
Muy buenas tardes, amigos. Saludos desde Magdala. Hoy vamos a hablar acerca de la fiesta del próximo domingo, que es la fiesta o la solemnidad del bautismo del Señor en el Jordán. Y estando aquí en Magdala es una cosa interesante, les quiero mostrar este lugar. Esto que vemos aquí es una piscinita doméstica de tiempos de Jesús. Pero esta piscinita no era para venir a nadar, ni era para el calor. Era una cosa que se llama un mikvé. Y ahora les voy a explicar por qué se los vengo a mostrar. Muy interesante, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar, precisamente sobre el bautismo. En la época de Jesús y en general en la religión judía, había una costumbre religiosa muy fuerte de lavarse en un ritual sagrado. ¿Y por qué había estos lavados? De hecho, en el Evangelio se nos dice que a Jesús lo criticaron porque no se lavó las manos antes de comer. Los fariseos se lavaban las manos hasta los codos y habían otros muchos rituales por el estilo, lavar los pies. Los judíos aún hoy, antes de orar, se lavan las manos. Y no es por un tema higiénico ni de la pandemia, sino porque ellos tienen la creencia, y está escrito en los primeros libros de la Biblia, sobre todo en el Levítico, que hay ciertas cosas físicas que son desagradables a Dios. Y entonces si tú tocas sangre, si tú tocas un enfermo, si tú tocas unos ciertos animales, si tú tocas algunas cosas que no debes tocar, no es que sea pecado, pero esa cosa te hace impuro. Y entonces los judíos tienen esta costumbre de ir a los ríos o a los lagos. Aquí estamos a unos 200 metros del lago de Galilea. Tenías que ir allí y hacer un lavado. Pero en tiempos de Jesús, en el siglo 100 antes de Cristo hasta 70 después de Cristo, en esos tiempos de Jesús se volvió costumbre que mucha gente en sus casas tenía estas piscinitas que eran para eso, para lavarse de las impurezas, ¿no? Entonces el ser humano tenía esa conciencia de que tener ciertas impurezas que no eran ni pecados, ni cosas, digamos, ni enfermedades como tal, sino cosas desagradables a Dios. Y entonces si yo quiero acercarme a Dios, tengo que limpiarme. Y esto es un mikvé que tiene, vean ustedes aquí, bueno, no sé si alcanzan a ver, pero aquí hay 7 escalones, contando este donde tengo mi pie. Este sería el segundo, y después ya 7 escalones, que son los 7 días de la semana, y uno va bajando con unas oraciones. Bueno, pues esto que tenemos aquí, esta agua, pues era para esta ceremonia ritual. Y de allí viene el hecho de que también el pueblo de Israel, para prepararse a la llegada del Mesías, entonces también tenía que prepararse. ¿Y saben a dónde iban las personas devotas a preparar sus corazones? Iban al río Jordán. El río Jordán, que es la misma agua de aquí del lago de Galilea, nada más que pues ya al sur sale, desemboca el lago y va bajando a lo largo de toda Tierra Santa por el Jordán. Iban al Jordán a escuchar a Juan el Bautista, y Juan el Bautista les invitaba a convertirse, a arrepentirse de sus pecados, cambiar de vida, y no solamente eso, sino que después, ¿qué hacían? Se metían al agua, ¿no? En ese gran mikvé, que no era una piscinita, sino que era el río Jordán, y las multitudes iban allí y se metían, lloraban sus pecados. Dice ahí que confesaban en público a veces hasta eso, sus pecados, prometían que iban a cambiar, y entonces Juan los bautizaba, es decir, los metía en el agua. Y aquí viene la palabra que acabo de usar, los bautizaba. ¿Qué significa bautizo o bautismo? Es una palabra griega que significa sumergir. Sumergir. Pero sumergir lo usamos para meterse en un líquido, en agua normalmente, ¿no? Sumergir. Pero también esa misma palabra griega significa, si yo me meto no en un líquido, sino en la tierra, entonces ¿qué me pasa? Eso es sepultar. La misma palabra se usa para sumergir y sepultar. Entonces van entendiendo ustedes que ese entrar en el agua no solo era limpiarme, sino que era un sepultarme, que significa morir a mi pasado. Entonces, ese meterse en el agua, ¿qué significaba?
en esas personas que estaban llorando sus pecados. Por un lado, era un decir, yo merezco morir, porque yo he pecado, porque yo he hecho el mal, yo no merezco vivir. Y era como, vamos a decir, es una especie de ahogamiento ritual, pero luego no se quedaban ahí, obviamente. Entonces salían del agua y ya fuera del agua, entonces era un renacer, morir para volver a nacer ya como una criatura nueva y prometer, a partir de ahora dejo en el agua mi impureza, ahora sí mis pecados, y comienzo una vida más recta, una vida mejor. Bueno, eso era el bautismo, y toda esa gente que iba al Jordán, en el desierto, en Judea, principalmente allí en esa región, cerca del Mar Muerto, allí hacía Juan Bautista este ritual. Pero una cosa curiosa, iban los pecadores, pero ¿por qué fue Jesús a hacer lo mismo? ¿Por qué Jesús fue a bautizarse si Él no tiene pecado? La Escritura nos lo dice, Él se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Entonces, no tendría por qué haber ido, y sin embargo Jesús se metió en la fila de los pecadores. ¿Qué simboliza este meterse en la fila de los pecadores? Pues meterse en la fila significa que Jesús se encarnó y se hizo uno de nosotros. Dice San Pablo en la carta de los Filipenses que Jesucristo no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se rebajó, se anodó a sí mismo y se hizo como un esclavo. Es decir, su humildad, eso está simbolizando su encarnación, se hizo un hombre más. Aunque no tuviera pecado, se puso en la fila con los pecadores. Eso es lo que hizo Cristo en su encarnación. Entonces se pone en la fila y va a bautizarse. Pero ¿de qué se limpia Jesús? De nada, porque Él no solo no tiene impureza, Él es la pureza encarnada. Entonces podemos decir que Él en realidad lo que hizo no fue que se lavó con el agua, sino que Él lavó el agua. El agua se lavó en Cristo. De manera que a partir de ese momento, el agua que usamos para el bautismo está, por decir así, santificada. Cristo santificó las aguas bautismales. ¿Por qué quiso hacer esto? Porque hemos dicho que entrar en el agua simboliza la muerte. Salir del agua significa un nuevo nacimiento. Y Cristo iba a hacer justamente eso, vino para eso. Para morir en la cruz y para resucitar. Y resucitando Él, llevarnos a nosotros también a una nueva vida. Para que también nosotros muramos y resucitemos con Él. Las dos cosas juntas. Primero morir y después resucitar con Él. Entonces, por eso todos los cristianos, todos los que queremos seguir a Cristo, ¿qué hacemos? Entramos por la puerta del bautismo, que significa también morir al hombre viejo, dice San Pablo, es decir, al antiguo pecado, para nacer una vida nueva. Pero no solo como un propósito. Ya sabemos en estas fechas lo que son los propósitos de Año Nuevo, que uno promete 1000 cosas y luego tal vez no hace nada, sino que aquí es tomar la gracia de Dios y decir, Señor, dame tu gracia para que tú me transformes, no yo, tú me transformes. Entonces, esto es lo que simboliza el bautismo, que nosotros nos unimos a la muerte de Cristo para unirnos después a su resurrección. Y en eso consiste la vida cristiana toda. ¿Estás bautizado tú? ¿Estoy bautizado yo? ¿Qué significa? Que hemos optado por este principio de vida. Principio de vida. Hay que morir para vivir. El que quiera salvar su vida, la perderá miserablemente. Pero el que la dé, el que la done, el que la ofrezca, por mí y por el Evangelio, dice Cristo, ese la tendrá para la vida eterna, la salvará para la vida eterna. Entonces, nosotros, por el bautismo, optamos por ese camino de vida, que es un camino radicalmente distinto a las de las demás religiones y de los que no tienen religión. Es optar como principio de mi existencia, como filosofía de vida, y mucho más que una filosofía. Decir, yo me uno a Cristo porque yo también quiero morir como Él. ¿Y qué significa morir como Él? Que yo dé mi vida al prójimo. Hay dos opciones en este mundo. Tú vas
a quedarte con tu vida? ¿Vas a vivir para ti mismo, para tus caprichos, para lo que tú quieres? ¿O vas a dar tu vida? Son los dos caminos. Bautizarse significa optar por el segundo, dar mi vida. Dar vida a los demás para ser fecundo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho, mucho fruto. Cristo lo decía de sí mismo, que iba a morir, pero decía también de nosotros, para invitarnos precisamente a esta vida nueva. Por tanto, hoy, ya preparándonos para el domingo del bautismo del Señor, ya le pedimos al Señor desde hoy, Señor, que yo renueve mi bautismo con mayor conciencia de lo que es. No es un rito social, no es simplemente una cosa, una costumbre que se hace a los niños. No, es algo profundo que marca mi ser para la eternidad. Y que yo viva como un bautizado, es decir, como otro Cristo. ¿Qué dijo la voz del cielo cuando Cristo se bautizó? Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y una voz dijo, la voz del Padre, dijo, este es mi Hijo amado. Y eso es lo que Dios dijo el día que te bautizaron a ti y que me bautizaron a mí. Este es mi Hijo amado, porque ya no es fulano, sutano, ya es Cristo, que vive ahora en ti, en tu corazón y en mí. Vive en nosotros, estamos unidos a Él. Y ser conscientes de eso es algo fundamental para nuestra existencia. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendigan y nos acompañen siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bueno.
Abunde was Maya nectadasis ma tite malkuta meue sebiana aikana devas Maya abajada hablan lahma de suncana mia humana basbuka lana kaubai aikana dachna sbachne lechaibai Ulatalana le mesiuna e la pasana mendi. Abunde was Maya nectadasis ma tite malkuta meue sebiana aikana devas Maya abajada hablan lahma de suncana nia humana basbuka lana kaubai aikana dachnan sbachne lechaibai Ulatalana le mesiuna la pasana membi Abunde was Maya nectadasis ma tite malkuta meue sebiana aikana devas Maya abajada hablan lahma de suncana nia humana basbuka lana kaubai aikana dachnan sbachne lechaibai ulatalana le mesiuna la pasana